desde el primer día de clase, supe que algo en mí no encajaba con los demás. Mi nombre es Javier, y siempre he sido un niño introspectivo. Mientras mis compañeros de clase jugaban y se reían, yo prefería perderme en los libros, explorando mundos imaginarios y conceptos que parecían aburridos para los demás. Recuerdo claramente cómo todo comenzó con pequeñas risas y apodos inofensivos. El rarito, me decían, y aunque al principio intenté ignorarlo, esas palabras comenzaron a calar profundamente. En el recreo, mientras los demás jugaban al fútbol o se perseguían por el patio, yo me sentaba en un rincón con un libro. ¿Qué lees, rarito?, preguntaba Luis, uno de los chicos más populares de la clase. Nada que te interese, respondía, intentando mantener la calma. Pero la verdad era que me dolía. No entendían por qué prefería la compañía de los libros a la de ellos, y eso me convertía en un blanco fácil. Con el tiempo, las burlas se volvieron más constantes y crueles. Javier, ¿por qué no juegas con nosotros?, preguntaba María, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque no quiero, respondía, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Los apodos evolucionaron a insultos más hirientes y las risas se convirtieron en gritos de burla. Eres un inútil. Nunca serás nadie. Nadie te quiere aquí. Un día, mientras estaba en clase de matemáticas, el profesor García nos pidió resolver un problema en la pizarra. Yo sabía la respuesta, pero cuando levanté la mano, escuché a Luis susurrar: «Mira, el rarito va a intentar hacerse el listo». Mi mano tembló y bajé la mirada, incapaz de enfrentar la pizarra. El profesor, sin entender lo que pasaba, me lanzó una mirada de desaprobación. «Javier, si no participas, nunca aprenderás», dijo, sin saber que sus palabras solo añadían más peso a mi carga. Las cosas en casa no eran mucho mejores. Mis padres, Carmen y Antonio, notaban mi tristeza, pero no sabían cómo ayudarme. «Javier, ¿por qué no juegas con los otros niños?», preguntaba mi madre, preocupada. «No me entienden, mamá», respondía, sintiendo que nadie realmente comprendía lo que estaba pasando. Mi padre, un hombre práctico y directo, intentaba animarme con palabras de aliento. «Tienes que ser fuerte, hijo. La vida no es fácil». Pero esas palabras, aunque bien intencionadas, solo me hacían sentir más solo. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, un grupo de chicos me rodeó. «¿Qué haces, rarito?», preguntó Luis, empujándome. «Déjame en paz», respondí, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. «¿Y si no queremos?», dijo otro chico, riéndose. Sentí un empujón más fuerte y caí al suelo, mis libros esparcidos por el pavimento. «Mira lo que has hecho, inútil», dijo María, pateando uno de mis libros lejos de mí. Me levanté rápidamente, recogí mis cosas y corrí a casa, con lágrimas de impotencia corriendo por mis mejillas. Esa noche, mientras intentaba hacer mis deberes, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Por qué no podía ser como los demás? ¿Por qué no podía simplemente encajar? Las palabras de mis compañeros resonaban en mi cabeza, y la tristeza se transformaba en desesperación. «Nunca serás nadie», me repetía a mí mismo, sintiendo el peso de esas palabras aplastándome. Mis días se volvieron una rutina de miedo y tristeza. Cada mañana, me levantaba con un nudo en el estómago, temiendo lo que el día me depararía. En clase, intentaba pasar desapercibido, pero siempre había alguien dispuesto a recordarme que no pertenecía. «Javier, ¿por qué no participas?», preguntaba el profesor García, sin saber que cada palabra suya era como una daga en mi corazón. Las noches eran aún peores. En la soledad de mi habitación, los pensamientos oscuros se apoderaban de mí. «¿Por qué no puedo ser normal?», me preguntaba, mirando el techo. «¿Por qué no puedo ser como los demás?». Pero, a pesar de todo, había una pequeña chispa dentro de mí que se negaba a apagarse. Una chispa que, aunque débil, me mantenía aferrado a la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Con el tiempo, mi rendimiento académico comenzó a reflejar el tormento que vivía a diario. Las notas que solían ser aceptables, aunque no sobresalientes, empezaron a caer en picado. Cada vez me resultaba más difícil concentrarme en clase. Mi mente, constantemente ocupada con el miedo y la ansiedad, no podía enfocarse en las lecciones.
Las palabras del profesor se mezclaban en mi cabeza, y los conceptos que alguna vez había entendido con facilidad ahora parecían jeroglíficos indescifrables. El profesor García, que siempre había sido paciente conmigo, empezó a mostrar signos de frustración. «Javier, ¿puedes venir a mi escritorio, por favor?», me llamó un día después de clase. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué lentamente. «¿Qué está pasando contigo?», preguntó. Su tono era más severo de lo habitual. «Tus notas están bajando y parece que no te importa». «¿Hay algo que quieras decirme?». Quise decirle todo. Quise contarle sobre el bullying, sobre cómo me sentía cada día al entrar en la escuela, sobre las noches sin dormir llenas de pesadillas. Pero las palabras no salieron. «No, señor», respondí en voz baja, sintiendo una mezcla de vergüenza y desesperación. «Solo, no lo entiendo». El profesor suspiró, claramente insatisfecho con mi respuesta. «Necesitas esforzarte más, Javier. No puedes seguir así. Si necesitas ayuda, debes pedirla». Asentí, aunque sabía que pedir ayuda era más fácil decirlo que hacerlo. En casa, la situación no era mejor. Mis padres, Carmen y Antonio, empezaron a notar las bajas calificaciones en mis boletines escolares. «Javier, ¿qué está pasando con tus notas?», preguntó mi madre una noche durante la cena. «Siempre has sido un buen estudiante. ¿Por qué ahora estás fallando?». Mi padre, siempre más directo, añadió: «Esto no puede continuar. Necesitas ponerte las pilas y mejorar. No vamos a permitir que te hundas sin hacer nada». Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo añadían más presión a mi ya frágil estado emocional. Intenté explicarles que estaba teniendo dificultades, pero no podía encontrar las palabras adecuadas. «Es difícil», dije finalmente, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. «No puedo concentrarme». «Difícil», replicó mi padre, levantando una ceja. «La vida es difícil, Javier. Pero eso no significa que debas rendirte. Tienes que luchar». Mi madre, notando mi angustia, intentó suavizar la situación. «Cariño, sabemos que puedes hacerlo. Solo necesitamos entender qué está pasando para poder ayudarte». «Pero, ¿cómo podían ayudarme si ni siquiera yo entendía completamente lo que estaba pasando?». Las noches se volvieron un tormento de insomnio y llanto silencioso. Me sentía atrapado en un ciclo de fracaso y humillación, incapaz de ver una salida. En la escuela, el bullying solo empeoraba. Mis compañeros se daban cuenta de mis notas bajas y usaban eso como otra arma para atacarme. «Mira, el rarito no solo es raro, también es tonto», decía Luis, riéndose con sus amigos. «¿Qué pasa, Javier? ¿No puedes entender ni lo básico?». María, que solía ser más sutil en sus burlas, ahora se unía abiertamente a las risas. «Tal vez deberías dejar de leer esos libros raros y empezar a estudiar de verdad», decía con una sonrisa maliciosa. Cada comentario, cada risa, era como una puñalada en mi autoestima. Empecé a evitar aún más a mis compañeros, escondiéndome en los rincones más oscuros de la escuela, esperando que el día terminara para poder ir a casa y refugiarme en mi habitación. Pero incluso allí, el peso de mis fracasos me seguía. Una tarde, después de recibir otra mala nota en un examen de matemáticas, me encerré en mi cuarto y rompí a llorar. «¿Por qué no puedo hacerlo bien?», me preguntaba en voz alta. «¿Por qué soy tan estúpido?». Las lágrimas corrían por mis mejillas y sentí una desesperación que nunca había experimentado antes. Mis padres, preocupados por mi comportamiento, intentaron hablar conmigo de nuevo. «Javier, sabemos que estás pasando por algo difícil», dijo mi madre, sentándose a mi lado en la cama. «Pero necesitamos saber qué es para poder ayudarte». «Es la escuela, mamá», logré decir entre sollozos. No puedo hacerlo. Todos se ríen de mí. Me llaman inútil. Y no puedo concentrarme en nada». Mi padre, que había estado escuchando desde la puerta, entró y se arrodilló frente a mí. «Hijo, no eres inútil. Eres nuestro hijo y te amamos. Vamos a encontrar una manera de ayudarte, lo prometo». Aunque sus palabras me ofrecieron un pequeño consuelo, sabía que el camino hacia la mejora sería largo y difícil. La desesperación seguía presente, pero por primera vez,
sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una manera de salir de este pozo oscuro en el que me encontraba. Un día, después de una mañana particularmente difícil en la escuela, decidí esconderme en la biblioteca durante el recreo. Había sido otro día de burlas y comentarios hirientes, y no podía soportar la idea de enfrentarme a mis compañeros una vez más. La biblioteca siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde podía perderme entre las estanterías llenas de libros y, al menos por un rato, olvidar el tormento que vivía a diario. Entré en la biblioteca y me dirigí al rincón más alejado, donde sabía que nadie me molestaría. Mientras caminaba entre las estanterías, mis dedos rozaban los lomos de los libros, buscando algo que captara mi atención. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en un libro de física cuántica. No sabía mucho sobre el tema, pero algo en el título me llamó la atención. Lo saqué de la estantería y me senté en una mesa cercana. Empecé a hojear el libro, y aunque al principio no entendía mucho, algo dentro de mí despertó. Los conceptos eran complejos, pero había una lógica subyacente que me intrigaba. Me perdí en las páginas, tratando de comprender las ideas presentadas. Fue en ese momento cuando el señor Rodríguez, el bibliotecario, se acercó. «Hola, Javier», dijo con una sonrisa amable. «No te había visto por aquí antes». «¿Qué estás leyendo?». Levanté la vista, un poco sorprendido de que alguien se hubiera dado cuenta de mi presencia. «Es un libro sobre física cuántica», respondí, mostrando la portada. El señor Rodríguez asintió, claramente interesado. «Es un tema fascinante». «¿Te gusta la ciencia?». Asentí, sintiendo un poco de timidez. «Sí, siempre me ha gustado. Pero no entiendo mucho de esto». «Bueno», dijo él, sentándose a mi lado, «la física cuántica puede ser bastante complicada, pero también es muy interesante. Si quieres, puedo ayudarte a entenderlo mejor». Agradecí su oferta y, a partir de ese día, el señor Rodríguez se convirtió en una especie de mentor para mí. Cada vez que tenía un rato libre, iba a la biblioteca y él me ayudaba a entender los conceptos que encontraba difíciles. Me traía libros adicionales y me explicaba las ideas de una manera que podía comprender. «¿Sabías que la física cuántica puede explicar muchos fenómenos que no podemos ver a simple vista?», me dijo un día, mientras me mostraba un diagrama en uno de los libros. «Es como una puerta a un mundo completamente nuevo». Sus palabras despertaron una curiosidad en mí que nunca había sentido antes. Empecé a pasar cada vez más tiempo en la biblioteca, devorando libros sobre ciencia y matemáticas. El señor Rodríguez me enseñó a ver el mundo de una manera diferente, y por primera vez, sentí que había algo en lo que realmente era bueno. Un día, mientras discutíamos sobre la teoría de los multiversos, el señor Rodríguez me hizo una pregunta que cambiaría mi vida. «Javier, ¿alguna vez has pensado en participar en competencias académicas o ferias de ciencias?». Me sorprendió su pregunta. «No, nunca», respondí, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. «No creo que sea lo suficientemente bueno». El señor Rodríguez me miró con seriedad. «Javier, tienes un talento natural para entender conceptos complejos. No dejes que las opiniones de los demás te hagan dudar de ti mismo. Creo que podrías hacer cosas increíbles si te lo propones». Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Empecé a trabajar en un proyecto para una feria de ciencias local, con la ayuda y el aliento del señor Rodríguez. Pasé horas en la biblioteca, investigando y desarrollando mis ideas. Era un trabajo duro, pero por primera vez, sentí que estaba haciendo algo que realmente importaba. El día de la feria de ciencias, estaba nervioso pero también emocionado. Presenté mi proyecto con la esperanza de que, al menos, alguien lo encontraría interesante. Para mi sorpresa, no solo fue bien recibido, sino que gané el primer lugar. Los jueces quedaron impresionados por mi trabajo y me animaron a seguir explorando mi interés en la ciencia. Ese día, algo cambió dentro de mí. La victoria en la feria de ciencias no solo me dio confianza, sino que también me hizo darme cuenta de que, a pesar de las dificultades, tenía un lugar en el mundo. El señor Rodríguez me felicitó con una sonrisa orgullosa. «Sabía que podías hacerlo, Javier. Este es solo el comienzo». Con su apoyo, continué trabajando en mis proyectos y participando en más competencias.
Cada vez que ganaba un premio o recibía un reconocimiento, sentía que daba un paso más hacia la superación de mis miedos y la aceptación de quién era realmente. La biblioteca se convirtió en mi santuario, y el señor Rodríguez, en un amigo y mentor invaluable. Con el tiempo, la biblioteca se convirtió en mi segundo hogar y el señor Rodríguez en el mentor que nunca había sabido que necesitaba. Cada día, después de clases, me dirigía directamente allí, ansioso por aprender más y desarrollar mis habilidades. La física cuántica fue solo el comienzo. Con la guía del señor Rodríguez, empecé a explorar otros campos de la ciencia y las matemáticas, descubriendo un talento natural para comprender conceptos complejos y resolver problemas. Un día, mientras trabajaba en un experimento sobre la teoría de la relatividad, el señor Rodríguez se acercó con una sonrisa. Javier, he estado pensando, dijo, deberías considerar participar en más competencias académicas. No solo ferias de ciencias, sino también olimpiadas de matemáticas y concursos de física. Mi primera reacción fue de duda. No sé, señor Rodríguez. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Él me miró con seriedad. Javier, ya has demostrado que tienes un talento increíble. No dejes que el miedo te detenga. Estas competencias no solo te darán experiencia, sino que también te ayudarán a crecer y a desafiarte a ti mismo. Con su aliento, decidí intentarlo. Me inscribí en una olimpiada de matemáticas regional y comencé a prepararme con más dedicación que nunca. Pasé horas estudiando, resolviendo problemas y practicando con el señor Rodríguez. Su apoyo incondicional y su fe en mis habilidades me dieron la confianza que necesitaba. El día de la olimpiada, estaba nervioso pero también emocionado. Al entrar en el auditorio lleno de otros estudiantes talentosos, sentí una mezcla de miedo y determinación. Recuerda lo que hemos practicado, me dijo el señor Rodríguez antes de que comenzara la competencia. Confía en ti mismo. La prueba fue intensa, con problemas que desafiaban incluso a los estudiantes más brillantes. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que podía resolverlos. Los conceptos que había aprendido y practicado se alineaban en mi mente, y las respuestas fluían con una claridad que nunca había experimentado antes. Cuando anunciaron los resultados, no podía creerlo. Había ganado el primer lugar. La sensación de logro fue abrumadora. Por primera vez, sentí que todo el esfuerzo, las noches de estudio y las horas en la biblioteca habían valido la pena. El señor Rodríguez estaba allí, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Sabía que podías hacerlo, Javier, dijo, dándome una palmada en el hombro. Este es solo el comienzo. Con esta victoria, mi confianza creció exponencialmente. Empecé a participar en más competencias y a ganar más premios. Cada reconocimiento no solo validaba mi talento, sino que también me daba la motivación para seguir adelante. La ciencia y las matemáticas se convirtieron en mi pasión, y cada nuevo desafío era una oportunidad para aprender y crecer. En la escuela, la actitud de mis compañeros comenzó a cambiar. Aunque el bullying no desapareció de la noche a la mañana, muchos empezaron a verme de manera diferente. ¿De verdad ganaste la Olimpiada de Matemáticas?, preguntó María un día, con una mezcla de incredulidad y respeto en su voz. Sí, respondí, tratando de no mostrar demasiado orgullo. Fue difícil, pero lo logré. Incluso Luis, que había sido uno de mis mayores acosadores, parecía impresionado. No sabía que eras tan bueno en esto, dijo, casi como una disculpa. Tal vez deberíamos dejarte en paz. Aunque las palabras de mis compañeros no borraban el dolor de los años de bullying, sí me dieron una sensación de vindicación. No era el rarito ni el inútil que ellos habían dicho. Era alguien con talento y potencial, y estaba empezando a creer en mí mismo. El señor Rodríguez continuó siendo una fuente de inspiración y apoyo. Javier, tienes un don, me decía a menudo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sigue persiguiendo tus sueños y nunca dejes de aprender. Sus palabras se convirtieron en mi mantra. Cada día, me esforzaba por aprender algo nuevo y mejorar mis habilidades. La ciencia y las matemáticas no solo eran materias escolares para mí, se habían convertido en una pasión y un propósito. Cada nuevo descubrimiento, cada problema resuelto, era una victoria personal. Mi familia también empezó a notar el cambio. Mis padres,
que habían estado preocupados por mis bajas calificaciones y mi comportamiento retraído, se mostraban cada vez más orgullosos de mis logros. «Estamos muy orgullosos de ti, Javier», me dijo mi madre una noche. «Sabíamos que eras especial, pero ahora todos pueden verlo». Mi padre, siempre pragmático, añadió: «Sigue así, hijo. Tienes un futuro brillante por delante». El punto de inflexión en mi vida escolar ocurrió durante una competencia nacional de ciencia. Había trabajado incansablemente en un proyecto sobre la teoría de cuerdas, un tema que me había fascinado desde que el señor Rodríguez me lo presentó. Pasé meses investigando, desarrollando modelos y preparando mi presentación. Estaba nervioso, pero también emocionado por la oportunidad de mostrar mi trabajo a un público más amplio. El día de la competencia, el auditorio estaba lleno de estudiantes brillantes y profesores reconocidos de todo el país. Me sentía pequeño en comparación, pero el señor Rodríguez me recordó que tenía tanto derecho como cualquiera de estar allí. «Has trabajado duro para esto, Javier», me dijo. «Confía en tu trabajo y en ti mismo». Cuando llegó mi turno de presentar, me dirigí al escenario con las manos temblorosas pero decidido a dar lo mejor de mí. Expuse mi proyecto con la mayor claridad posible, explicando los conceptos complejos de la teoría de cuerdas y cómo mi modelo podía ayudar a entender mejor el universo. Al terminar, hubo un silencio momentáneo antes de que comenzaran los aplausos. Sentí una oleada de alivio y orgullo. Después de las presentaciones, los jueces se reunieron para deliberar. Mientras esperaba, un hombre mayor se acercó a mí. «Hola, soy el doctor Fernández», dijo, extendiendo su mano. «Soy profesor de física en la Universidad de Madrid. Quería decirte que tu presentación fue impresionante». «Gracias», respondí, sorprendido y halagado. «He trabajado mucho en este proyecto». «Eso se nota», dijo el doctor Fernández con una sonrisa. «Pero hay algo que me intriga. ¿Cómo es que un estudiante con tus habilidades tiene notas tan bajas en la escuela?» Su pregunta me tomó por sorpresa. No sabía cómo responder sin revelar el tormento que había vivido. «No lo sé», dije finalmente, sintiendo una mezcla de vergüenza y confusión. «Siempre he tenido dificultades en la escuela». El doctor Fernández me miró con curiosidad. «¿Te importaría si hablamos un poco más sobre esto? Tal vez pueda ayudarte a entender lo que está pasando». Acepté su oferta y nos sentamos en una esquina tranquila del auditorio. Le conté sobre mis dificultades para concentrarme en clase, las burlas de mis compañeros y cómo me sentía constantemente abrumado. El doctor Fernández escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Javier», dijo finalmente, «puede que estés lidiando con algo más que solo estrés escolar. ¿Alguna vez has sido evaluado por un especialista en aprendizaje?» Sacudí la cabeza. «No, nunca. Siempre pensé que simplemente no era lo suficientemente bueno». «Creo que deberías considerar hablar con un especialista», sugirió el doctor Fernández. «Podría haber una razón por la que tienes dificultades para leer y escribir, pero no para entender conceptos complejos. Esto no tiene nada que ver con tu inteligencia». Sus palabras me dieron mucho en qué pensar. Después de la competencia, hablé con el señor Rodríguez y mis padres sobre lo que el doctor Fernández había dicho. «Tal vez tiene razón», dijo mi madre. «Siempre hemos sabido que eres inteligente, Javier. Tal vez haya algo que no hemos considerado». Con su apoyo, concertamos una cita con un especialista en aprendizaje. La evaluación fue exhaustiva y, al final, el diagnóstico fue claro: tenía dislexia. La dislexia dificultaba mi capacidad para leer y escribir, pero no afectaba mi inteligencia ni mi capacidad para entender conceptos complejos. El diagnóstico fue un alivio y un desafío al mismo tiempo. Por un lado, finalmente entendía por qué había tenido tantas dificultades. Por otro lado, sabía que tendría que aprender a manejar esta condición para tener éxito en la escuela y en la vida. La escuela tuvo que adaptar su método de enseñanza para atender mis necesidades específicas. Mis profesores recibieron formación sobre cómo apoyar a estudiantes con dislexia, y se implementaron nuevas estrategias para ayudarme a aprender de manera más efectiva. Empecé a recibir materiales de lectura en formatos que eran más fáciles de procesar para mí y se me permitió usar herramientas tecnológicas para ayudar con la escritura. Mis compañeros de clase también notaron el cambio.
Aunque algunos seguían sin entender completamente lo que significaba tener dislexia, muchos empezaron a verme con más respeto. No sabía que tenías dislexia, Javier, dijo Luis un día. Eso explica mucho. Eres mucho más inteligente de lo que pensábamos. María, que había sido una de las más crueles, se acercó a mí después de clase. Lo siento por todas las cosas que te dije, dijo, con una expresión de arrepentimiento. No sabía por lo que estabas pasando. Acepté sus disculpas, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. La verdad había salido a la luz y, aunque no borraba el pasado, me daba la esperanza de un futuro mejor. Con el diagnóstico, todo empezó a cambiar. La escuela se convirtió en un lugar más acogedor y, con el apoyo adecuado, mis notas empezaron a mejorar. Pero más importante aún, empecé a creer en mí mismo. Sabía que, a pesar de las dificultades, tenía un talento y un potencial que valía la pena perseguir. Con el apoyo de mi familia, el señor Rodríguez y mi creciente confianza en mí mismo, continué persiguiendo mi pasión por la ciencia y las matemáticas. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer, y cada victoria me acercaba más a mis sueños. Había descubierto un talento que no solo me definía, sino que también me daba un propósito y una razón para seguir adelante. Con el diagnóstico de dislexia, mi vida escolar comenzó a transformarse de maneras que nunca había imaginado. La escuela implementó nuevas estrategias para ayudarme a aprender de manera más efectiva, y por primera vez, sentí que tenía el apoyo que necesitaba para tener éxito. Mis profesores, ahora conscientes de mi condición, adaptaron sus métodos de enseñanza y me proporcionaron materiales de lectura en formatos accesibles. Pero el cambio más significativo fue en la forma en que me veían mis compañeros y en cómo me veía a mí mismo. El primer día después de que se hizo público mi diagnóstico, me sentí nervioso al entrar en la escuela. No sabía cómo reaccionarían mis compañeros. ¿Me tratarían de manera diferente? ¿Seguirían las burlas? Para mi sorpresa, la reacción fue mayormente positiva. Luis, que había sido uno de mis mayores acosadores, se acercó a mí en el recreo. Oye, Javier, dijo, rascándose la cabeza con incomodidad. Siento mucho lo que te hice pasar. No sabía que tenías dislexia. Eso debe haber sido muy difícil. Gracias, Luis, respondí, apreciando su intento de disculpa. Sí, ha sido difícil, pero ahora sé lo que está pasando y puedo trabajar en ello. María, que había sido especialmente cruel, también se acercó. Javier, lamento mucho haber sido tan mala contigo, dijo, con lágrimas en los ojos. No tenía idea de lo que estabas pasando. ¿Podemos empezar de nuevo? Acepté sus disculpas y, aunque no podía olvidar el pasado de inmediato, me di cuenta de que este era un nuevo comienzo. Poco a poco, el bullying disminuyó y algunos de mis compañeros incluso comenzaron a ofrecerme su apoyo. Si necesitas ayuda con algo, solo dímelo, dijo Carlos, un chico que siempre había sido neutral. Estamos aquí para ayudarte. Con este nuevo ambiente, mi confianza comenzó a crecer. Ya no temía tanto ir a la escuela, y mis notas empezaron a mejorar. Los profesores, ahora mejor equipados para enseñarme, me ofrecían el tiempo y los recursos que necesitaba para comprender el material. Javier, si necesitas más tiempo para completar los exámenes, solo házmelo saber, dijo la profesora Martínez. Queremos que tengas las mismas oportunidades que los demás. El cambio en la escuela también se reflejó en casa. Mis padres, Carmen y Antonio, estaban más involucrados que nunca en mi educación. Estamos tan orgullosos de ti, Javier, dijo mi madre una noche mientras cenábamos. Sabemos que has pasado por mucho, pero has demostrado una gran fortaleza. Sí, hijo, añadió mi padre. Esto solo es el comienzo. Tienes un futuro brillante por delante. Con su apoyo, continué trabajando duro en mis estudios y en mis proyectos científicos. El señor Rodríguez, mi mentor en la biblioteca, siguió siendo una fuente invaluable de inspiración y guía. Javier, estás haciendo un trabajo increíble, me decía a menudo. No dejes que nada te detenga. La transformación no fue solo académica. Empecé a hacer amigos que compartían mis intereses y que me apoyaban. Un día, mientras trabajaba en un proyecto de ciencia en la biblioteca, conocí a Ana, una chica nueva en la escuela.
¿Estás trabajando en algo interesante?, preguntó, mirando mi modelo de teoría de cuerdas. Sí, es un proyecto sobre la teoría de cuerdas, respondí, un poco sorprendido por su interés. ¿Te gusta la ciencia? Me encanta, dijo con una sonrisa. Siempre he estado fascinada por el universo y cómo funciona. ¿Puedo ayudarte? Ana y yo nos hicimos amigos rápidamente, y su apoyo fue fundamental en mi camino hacia la recuperación y el éxito. Juntos, trabajamos en varios proyectos y participamos en competencias académicas. Su entusiasmo y curiosidad eran contagiosos, y me ayudaron a mantenerme motivado. Un día, mientras estábamos en la biblioteca preparando un proyecto para una feria de ciencias, Ana me dijo: Javier, eres increíblemente talentoso. No dejes que nada ni nadie te haga dudar de ti mismo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Gracias, Ana. Tú también eres increíble. Estoy muy agradecido de haberte conocido. Con el tiempo, mi familia, mis profesores y mis amigos vieron cómo florecía. Ya no era el niño tímido y acosado que había sido. Me convertí en alguien seguro de sí mismo, apasionado por la ciencia y decidido a perseguir mis sueños. Cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo y para demostrarme a mí mismo y a los demás de lo que era capaz. El camino no fue fácil, y hubo momentos de duda y dificultad. Pero con el apoyo de las personas que creían en mí, superé los obstáculos y seguí adelante. La dislexia, que alguna vez había sido una barrera insuperable, se convirtió en una parte de mi historia, pero no en el final de ella. Un día, mientras estaba en la biblioteca reflexionando sobre mi viaje, el señor Rodríguez se acercó y se sentó a mi lado. Javier, has recorrido un largo camino, dijo, con una sonrisa de orgullo. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, señor Rodríguez, respondí, sintiendo una profunda gratitud. No podría haberlo hecho sin su ayuda. Siempre supe que tenías un gran potencial, y dijo, dándome una palmada en el hombro. Y esto es solo el comienzo. Sigue persiguiendo tus sueños y nunca dejes de aprender. Con esas palabras, supe que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Había encontrado mi lugar en el mundo, y estaba decidido a seguir adelante, sin importar las dificultades. Mi historia no era solo sobre superar la dislexia, era sobre descubrir quién era realmente y lo que podía lograr con determinación y apoyo. Hoy, mientras me preparo para comenzar una nueva etapa en mi vida, miro hacia atrás y reflexiono sobre todo lo que he superado. Estoy a punto de entrar en la universidad con una beca de estudios integral para estudiar física teórica, un logro que parecía imposible hace solo unos años. La jornada ha sido larga y llena de desafíos, pero cada obstáculo me ha hecho más fuerte y más decidido a perseguir mis sueños. Recuerdo el día en que recibí la carta de aceptación de la Universidad de Madrid. Estaba en casa, revisando el correo como cualquier otro día, cuando vi el sobre con el logotipo de la universidad. Mis manos temblaban mientras lo abría, y mi corazón latía con fuerza. Al leer las palabras "nos complace informarle que ha sido aceptado", una ola de emoción me inundó. Corrí hacia la cocina, donde mis padres estaban preparando la cena. «Mamá, papá, lo logré», grité, sosteniendo la carta en alto. «Me han aceptado en la Universidad de Madrid con una beca completa». Mis padres se miraron, con lágrimas de orgullo en los ojos. «Sabíamos que podías hacerlo, Javier», dijo mi madre, abrazándome con fuerza. «Estamos tan orgullosos de ti». «Esto es solo el comienzo, hijo», añadió mi padre, dándome una palmada en la espalda. «Tienes un futuro brillante por delante». El señor Rodríguez también fue una de las primeras personas a las que llamé para contarle la noticia. «Señor Rodríguez, me han aceptado en la Universidad de Madrid», dije, sin poder contener la emoción en mi voz. «Sabía que lo lograrías, Javier», respondió con una sonrisa en su voz. «Estoy increíblemente orgulloso de ti. Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí, y esto es solo el comienzo de grandes cosas». Ana, mi amiga y compañera de estudios, también compartió mi alegría. «Sabía que lo lograrías, Javier», dijo, abrazándome con fuerza. «Vamos a ser compañeros de universidad. Que esto va a ser increíble». Con la aceptación en la universidad, sentí que todas las piezas de mi vida finalmente encajaban.
Había encontrado mi pasión en la ciencia y las matemáticas, y ahora tenía la oportunidad de seguir explorando esos intereses a un nivel más profundo. La beca no solo cubría mis gastos de matrícula, sino también mi alojamiento y otros gastos, lo que significaba que podía concentrarme completamente en mis estudios. El primer día de universidad fue un torbellino de emociones. Al entrar en el campus, me sentí abrumado por la magnitud de lo que estaba por venir. Los edificios imponentes, los estudiantes caminando de un lado a otro, y el bullicio de la vida universitaria eran emocionantes y un poco intimidantes. Pero también sentía una profunda sensación de pertenencia. Había trabajado duro para llegar allí, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mis clases eran todo lo que había esperado y más. Los profesores eran expertos en sus campos, y las discusiones en clase eran estimulantes e inspiradoras. Cada día, aprendía algo nuevo y emocionante, y sentía que mi comprensión del universo se expandía. La física teórica, con sus misterios y complejidades, se convirtió en mi obsesión. Pasaba horas en la biblioteca, investigando y trabajando en problemas que desafiaban mi mente y me empujaban a pensar de nuevas maneras. Mis compañeros de clase también eran una fuente constante de inspiración. Conocí a otros estudiantes apasionados por la ciencia, y juntos formamos un grupo de estudio que se reunía regularmente para discutir ideas y trabajar en proyectos. Ana, que también había sido aceptada en la universidad, se convirtió en mi compañera de laboratorio y estudio. Su entusiasmo y curiosidad eran contagiosos, y juntos nos desafiábamos a ser mejores cada día. Un día, mientras trabajábamos en un proyecto de investigación sobre la materia oscura, Ana me miró y dijo: «Javier, ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Hace solo unos años, estábamos luchando con el bullying y las bajas calificaciones, y ahora estamos aquí, trabajando en problemas que podrían cambiar nuestra comprensión del universo». Sonreí, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habíamos logrado. «Sí, ha sido un viaje increíble», respondí. «Y esto es solo el comienzo. Hay tanto por descubrir y aprender. No puedo esperar a ver lo que el futuro nos depara». Mientras continúo mi viaje en la universidad, sigo recordando las palabras del señor Rodríguez: «Nunca dejes de aprender y siempre persigue tus sueños». Esas palabras se han convertido en mi mantra, y me guían en cada paso del camino. Sé que habrá desafíos y momentos difíciles, pero también sé que tengo la fuerza y la determinación para superarlos. Mi historia es una prueba de que, con el apoyo adecuado y la determinación, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay una manera de salir adelante. La clave es nunca rendirse y siempre creer en uno mismo. Hoy, mientras miro hacia el futuro, veo un mundo lleno de posibilidades. Estoy emocionado por lo que vendrá y listo para enfrentar cualquier desafío que se presente. Sé que tengo el talento y la pasión para hacer una diferencia en el mundo, y estoy decidido a aprovechar cada oportunidad que se me presente. Mi viaje ha sido largo y lleno de altibajos, pero cada paso ha sido una lección valiosa. He aprendido que la verdadera fortaleza viene de enfrentar nuestros miedos y superar nuestras dificultades. Y, sobre todo, he aprendido que, con el apoyo de las personas que creen en nosotros, podemos lograr cualquier cosa.